Muy bien, 9 de la mañana, 26 minutos. Nos metemos en la próxima entrevista. Hace minutos nada más teníamos al presidente del PIT-CNT aquí en la mesa, mirando un poco la visión de los trabajadores sobre las pautas, los lineamientos del Poder Ejecutivo en el marco de la negociación que se empieza a dar. Vamos a ver ahora qué es lo que piensa la Cámara de Comercio sobre esta situación, qué dicen los empresarios. Recibimos a Juan Maylos, que es asesor de la Cámara de Comercio y Servicios. Juan, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. Bienvenido. Bueno, escuchaba una entrevista que brindabas a la salida de la última reunión, donde de alguna manera ustedes ponían un matiz o por lo menos ponían una valoración en cuanto a que los lineamientos eran relativamente positivos los que había trazado el gobierno. Recién Pereira decía que bueno, de alguna manera el PIT-CNT había estado haciendo un análisis de esto y que era claramente negativo y que de hecho iban a hacer contrapropuestas. ¿Por qué ustedes consideran que son positivos estos lineamientos que ha esgrimido el gobierno? Bueno, nosotros hemos analizado con el gobierno en reuniones preparatorias lo que podían ser los lineamientos para la octava ronda de Consejo de Salarios. En esas reuniones todas las partes manifestaron su imposibilidad de poder tener una ronda de Consejo de Salarios como las que habíamos tenido hasta el presente, por distintos motivos. Tenemos unos problemas de empleo muy importantes. El PIT-CNT manifestó problemas de organizarse para esta ronda con las limitaciones de reuniones, de asambleas. Nosotros tenemos una situación, y en especial el comercio y servicios, muy complicada con las empresas. El cierre, la incertidumbre de quiénes van a poder seguir. En fin, hay una cantidad de situaciones que tanto al PIT-CNT como a las cámaras nos parecía que no podíamos tener una ronda como la anterior. Y el gobierno, asimismo, tiene en su menú y en su agenda temas legislativos muy importantes y, lógicamente, la apertura de los consejos de salarios le puede ambientar una situación de conflictividad que, en principio, no está dispuesto a asumir. Entonces, así las cosas de esos intercambios, hubo una fórmula inicial y esa fórmula inicial, fue trabajada de manera independiente, tanto con el PIT-CNT como con las cámaras, y entonces nosotros valoramos positivamente que en la presentación final que se nos hace de los lineamientos hay un avance, hemos visto un avance de lo que fue la propuesta original a lo que tenemos hoy encima de la mesa y que seguramente se va a terminar de dibujar hoy con los distintos aportes que han efectuado las partes. Así que desde ese punto de vista nosotros creemos que es una fórmula bastante sencilla, que puede ambientar una exhortación a los grupos madre para no abrir una negociación en profundidad, y creo que se ajusta en ese sentido a la realidad que vive hoy el país en cuanto a la crisis económica. Así que faltará ver cómo se termina de dibujar en el día de hoy esos lineamientos para pronunciarnos definitivamente. Y como están las cosas hoy, con las dificultades que hay hoy, con la situación que tenemos hoy, ¿no era mejor decir ese periodo puente que se establece ahora en la negociación, no era mejor trazarlo extendiendo 365 días los convenios? No era, evidentemente para nosotros no era mejor, porque la negociación que cerramos en la séptima ronda del Consejo de Salarios hoy es el Antiguo Testamento. La realidad económica del país era otra y hoy nosotros tenemos empresas que tienen dificultades para pagar los salarios de la séptima ronda del Consejo de Salarios. Entonces una extensión sin más las expondría a una situación de imposibilidad de pago. Y esto aumentaría las dificultades de esas empresas, muchas de ellas cerradas, lo vemos todos los días, que no van a tener posibilidades de pagar esos salarios y de poder seguir para adelante. El costo laboral, sobre todo en comercio y servicios, es muy elevado y hace la diferencia, y entonces nosotros necesitamos algún tipo de análisis y de solución que se ajuste a esta crisis. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dialogó con nosotros hace un ratito y mencionaba que esta propuesta hace pagar mayoritariamente a los trabajadores con una pérdida salarial, del salario real, y que en ningún lugar está dicho de que
para mejorar el empleo haya que tocar el salario. Sí, yo lo único que digo es que los principios de economía muestran que el tema de empleo se ajusta por cantidad o por precio. Y eso lo sabe Fernando Pereira y lo sabemos todos. Y eso es preocupación del PIT-CNT y también es preocupación de las cámaras empresariales y fundamentalmente de las empresas, que son las que se debaten en esta realidad. Nosotros lo que queremos es, lógicamente, defender el empleo, pero también en esta situación está involucrada la supervivencia de las empresas. Entonces allí hay que tener una contemplación especial. Hay empresas, evidentemente, que han atravesado dificultades y que están atravesando dificultades, otras que han cerrado directamente por imposibilidad de continuar. Pero otras no. ¿Hay empresarios que se han aprovechado de esta situación? Bueno, eso se argumenta siempre, que hay empresarios que se han aprovechado. Yo creo que no es la regla general. Si hay algún caso, no es la regla general. Pero en esto estamos como en todo. Hay buenos empresarios, la generalidad, podrá haber malos. Como hay buenos sindicalistas, la generalidad, y hay otros que son malos. Yo en eso no quiero alentar cucos ni fantasmas, porque en realidad esto nos pegó de una manera tan decisiva que no da para hacer ese tipo de especulaciones. Y sobre todo, insisto, el problema de empleo que ya venía cayendo hace 5 años, hoy lo tenemos instalado, tenemos casi 200.000 trabajadores en seguro de paro, no se sabe si van a volver a trabajar. Hay empresas que, según encuestas que hemos hecho nosotros, que no son lo suficientemente representativas, pero sí son indicativas, donde se ve que hay casi un 40% de empresas del comercio y servicios que se van a reestructurar. Y detrás de esto lo que viene es pérdida de empleos y por tanto de salarios. ¿Tienen un relevamiento ustedes de cuántas empresas han caído en estos meses? No tenemos relevamiento de cuántas empresas han caído, ni tampoco sabemos cuántas van a caer. Ahora en septiembre empiezan a vencer los seguros de paro y hay que ver si la situación de apertura de alguna de ellas y todo lo demás alientan la permanencia de los trabajadores esos empleos. Por eso, una de las cosas que nosotros hemos planteado a nivel del Ministerio de Trabajo es que para nosotros se hace necesario prorrogar no solamente el seguro de paro flexible, que ha sido una buena solución, sino también el seguro de paro tradicional en su modalidad de suspensión de actividades, porque es lo que intenta atar de una manera un poquito, aunque sea temporal, al trabajador con su trabajo, con su empresa, de manera de darle tiempo a una reactivación que le permita quedar en su empleo. ¿Hay alguna proyección de cuántos trabajadores no volverían a la actividad de estos que están en seguro de paro? No tenemos una proyección general, tenemos algunas menciones sectoriales, y bueno, y la realidad es bastante diversa. Hay sectores en los cuales ya se anuncia que alrededor de un 20% de los trabajadores no van a ser retomados. Hay otros que no lo expresan, pero sabemos que va a ser así. Como también tenemos relevamientos parciales de cierre de empresas. Hay empresas tipo tiendas y del sector tiendas que han cerrado muchas sucursales, y eso necesariamente les lleva a un ajuste en el tema de empleados, y lo peor es que esos cierres se producen en todo el país y eso tiene una trascendencia mayor cuando los cierres se producen en el interior. Concretamente, hay empresas, usted decía que el 20% de la... No, en algunos sectores. En algunos sectores, perdón. ¿En qué sectores serían esos? Bueno, el anuncio, y que fue hecho en el día de ayer por televisión, es que, por ejemplo, el sector gastronómico, que tiene una realidad angustiante y que, lógicamente, hay el mismo, digamos, guarismo del 20% de cierre de empresas que no van a poder continuar, implicará no un 20% menos de empleo, pero implicará una pérdida de empleo muy, muy importante. Por eso nosotros hemos hecho mucho hincapié en que el Poder Ejecutivo ha anunciado que habrá medidas de incentivo para la permanencia en el empleo. Nosotros creemos que ya es hora de que esas medidas se concreten de una manera efectiva.
y anunciamos el interés, por lo menos desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, de la prórroga de los seguros de paro, tanto el tradicional, como comentaba, como el ¿Por dónde flexible. deberían pasar esas medidas de incentivo al empleo? Bueno, que van a ser anunciadas en las próximas horas. Bueno, las dificultades son de todo tipo, ¿no? La inclinación inicial es establecer, bueno, beneficios tributarios. Pero bueno, también la tributación va a bajar por la baja de actividad, por la baja de facturación. Por tanto, ese no es solamente la batería que se puede ensayar. Nosotros creemos que tienen que haber otra situación de prórroga de tributos, de los temas de las tarifas públicas, de los temas de alquileres, todo aquello que hace fundamentalmente en un sector como comercio y servicios poder desarrollar la actividad y que hoy se ve profundamente afectada. También habría que tomar alguna medida sobre la cadena de pagos que nosotros estamos viendo, no tenemos relevamientos generales, pero que en algunos sectores se está trancando y va a generar dificultades desde el punto de vista financiero de esas empresas que van a ser un ingrediente más para complicar la situación. ¿Medidas como cuáles? ¿Hay alguna propuesta concreta para hacer al gobierno? No, nosotros en ese sentido preferimos no hacer una medida, una propuesta concreta. Tenemos varias, en esta encuesta que hemos hecho de más de 100 empresas, tenemos varios reclamos. Los mismos han sido puestos en consideración tanto el Ministerio de Trabajo como el del Ministerio de Economía para que, bueno, sean ellos mano en proponer algo, por lo menos sabiendo dónde están las inquietudes de los empresarios. La variable de ajuste, o una de las variables de ajustes era, digamos, ver la caída del producto para, bueno, en definitiva, tener allí un guarismo de ajuste como pérdida salarial. Hablando con Pereira hoy, decíamos, y reflexionaba, cuando el producto ajuste al alza, cuando haya recuperación, ¿eso también tiene que ser considerado a la hora de hacer ajustes salariales? Nosotros como Cámara de Comercio no nos gusta, y lo hemos manifestado en la reunión del viernes cuando se hizo la presentación de los lineamientos, el indicador Producto Bruto Interno general. O sea, no quedar atados a la variable del producto en función de... No, porque uno no puede aplicar el PBI sin más. Porque el PBI lo que nos mide es, bueno, la generación de crecimiento a nivel global de la economía. Y yo pongo un ejemplo. En junio del año que viene, o julio, va a estar en plena marcha y en el pico más alto de actividad UPM. Indudablemente que eso va a hacer subir el Producto Bruto Interno. No cabe duda que las empresas no van a tener el mismo crecimiento y la misma actividad. Entonces, aplicarle a la baja o a la suba el PBI no es un indicador que se pueda trasladar sin más y además no respeta la heterogeneidad del desarrollo y del desempeño de las empresas. Entonces, nosotros hubiéramos preferido algún indicador sectorial que pudiera ser más fino en esa apreciación. Lamentablemente, no sabemos si el Poder Ejecutivo puede contar con estos elementos, pero si no, nosotros preferimos otro tipo de indicadores. El empleo, que tanto nos llenamos la boca de que es importante, pues bien, podría ser un indicador que mida el comportamiento en cada uno de los sectores y que pueda ser un indicador más ajustado. Medido, por ejemplo, que en función de los cotizantes al EPS. Por ejemplo, esa es una información que está disponible y que se puede analizar por sector. Pero también hay otra cosa. El 1 de enero se establece un crecimiento o un aumento salarial de un 3%. Es una cifra establecida de manera nominal. No guarda relación, en principio, con ningún otro indicador. Bueno, que se establezca que si la proyección es de una baja del producto en un 3, que podrá ser más de un 3, porque no sabemos a dónde vamos a llegar, bueno, que se establezca un guarismo nominal y que no se esté ligando al Producto Bruto Interno. Desde ya que descartamos utilizar el Producto Bruto Interno como un indicador de crecimiento cuando esto crezca, por estas razones que acabo de ya para cerrar, ¿cómo ha visto la reacción del Poder Ejecutivo ante la pandemia justamente en el ámbito que a usted le compete, ¿no? para ayuda de los empresarios? No, nosotros hemos valorado positivamente todo lo que se refiere al manejo de la crisis sanitaria.
que también afecta, lógicamente, a la actividad comercial. Desde ese punto de vista lo hemos visto ajustado a la realidad, prudente, sensato, y hasta ahora viene funcionando bien. En cuanto a las medidas que atañen a lo económico, valoramos muy positivamente el seguro flexible. Creo que ha sido una pegada que le ha servido mucho al sector comercial y de servicios. Y bueno, y el propio seguro de paro tradicional en el aspecto de suspensión también ha prestado su función. Ahora, hay otras cosas que la sábana nos ha quedado un poco corta, ¿no? O sea, los préstamos blandos, si bien están disponibles, yo aprecio que no han sido muy utilizados. El empresario en esta realidad lo que menos quiere es aumentar su endeudamiento, por más blando que sea el ofrecimiento. Así que desde ese punto de vista nosotros esperamos algo más, y ese algo más tiene que venir, como digo, por el tema de tarifas, por el tema de vencimientos de documentos de pago, por el tema de los propios alquileres. Hay soluciones que va a haber que ir implementando para lubricar la salida, si no, no vamos a tener una salida acorde a las necesidades del mercado de empleo y de la propia economía para adelante. Para terminar, Sí. según la visión de ustedes, de la Cámara de Comercio, ¿ya se tocó fondo? Es decir, a partir de ahora lo que queda o lo que se espera es empezar el rebote, que veremos qué tan rápido será, o todavía puede ser peor. No, nosotros creemos que ahora, en el mes de septiembre, octubre, es donde vamos a empezar a darnos cuenta del efecto real sobre el nivel de empleo. Y también a fin de año, nos vamos a dar cuenta de las posibilidades de reactivación y de cómo va a ser la famosa V que se ha anunciado. Allí vamos a tener un diagnóstico real del impacto que hemos tenido en estos meses que hemos pasado. Y sobre ese impacto es que habrá que edificar las soluciones y, como digo, las medidas de asistencia que seguramente van a tener que venir, y nosotros las vamos a reclamar para el sector empresarial. Gracias, Juan. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Cerramos con Juan Maylos por acá.